Agradecemos al Señor por esta mañana. Una vez más, estamos aquí para proclamar su palabra y adorarle, escuchando su palabra. Todos los hombres creen en algo. Usted puede imaginar cualquier persona que conozca y se va a dar cuenta de que todo el mundo cree en algo. Unos creen en la Virgencita, otros creen en amuletos, otros creen en los hombres, otros creen aún en un Cristo, en un cuadro de ojos verdes con pelo largo, que sirve también como amuleto, como un recuerdo. Podemos inventar cualquier tipo de creencia. Lo que sí podemos decir es que todos los hombres creen en algo. Por eso Calvino decía que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, porque al final el hombre fue creado con una condición, y fue la condición para adorar a Dios. Y al hombre pecar y caer en un estado pecaminoso, el hombre ha desviado su mirada de la verdad, pero su naturaleza de querer adorar, de querer buscar a alguien superior a él, está en él. Y por eso el hombre adora cualquier cosa. Lo triste es que mucha de la gente que cree en algo, cree que está creyendo correctamente y cree que tiene una fe verdadera. Pero necesariamente creer en algo significa tener una fe verdadera. Yo conozco personas que oran y dicen gracias a mi Dios y a mi San Lazarito o a mi San Lázaro, como poniendo al mismo nivel a su ídolo con el mismo Dios. ¿Eso será una creencia verdadera? La fe verdadera consiste, hermanos, en lo que Dios define en su palabra que es. Nosotros podemos imaginar cualquier cosa, pero si la escritura no dice, o la escritura dice lo que es correcto, tenemos que asumir que nuestra fe está equivocada. Por eso creer en algo no significa creer verdaderamente, sino ser considerado como un incrédulo según la Biblia. Y de este tema estaremos tratando hoy. La incredulidad está en el corazón de los hombres que vienen a Jesús. Es increíble cómo Jesús haciendo tantas cosas maravillosas, mostrándoselas a esos hombres, y esos hombres son incrédulos ante Jesús, con una fe falsa, una fe que no es verdadera. Y le invito a buscar en la palabra del Señor en Juan capítulo 12. Y hoy vamos a estar tratando desde el versículo 36b, la segunda parte del versículo 36, hasta el versículo 43. Como en todos los textos quise predicar más, pero tuve que resumir, porque este es un texto que nos aporta mucho valor a nuestra fe. Juan 12, 36b al 43. Dice la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Oremos al Señor. Padre, tu palabra es bendita por los siglos de los siglos. Y nosotros en nuestra insuficiencia estamos aquí. Queremos escucharte. Padre, rompe toda limitación de nuestra mente. Señor, invade los espacios que no te hemos entregado. Y llega a lo profundo de nuestra alma para convencernos de nuestros pecados y venir a Cristo rendidos en adoración. Padre, que tu palabra nos lleve cautivos a tu amor, Señor, y a tu sacrificio en esa cruz. Ese sacrificio que ofreciste en tu Hijo por amor a nosotros. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén. Si fuéramos a resumir el texto de hoy, lo resumiríamos en la siguiente oración.
La incredulidad de los hombres ante el Hijo de Dios les llevará a despreciar la gloria de Dios. En eso consiste el texto de hoy. La incredulidad de los hombres ante el Hijo de Dios les llevará a despreciar la gloria de Dios. El título de este mensaje es La incredulidad desprecia la gloria de Dios. No hay una verdad más grande que podemos escuchar en esta mañana. Es que si usted es una persona incrédula, usted está despreciando la gloria de Dios. Y vamos a dividir el texto en tres partes principales, basado en lo que define el texto sobre los hombres que se están describiendo en esta porción. Vamos a ver la naturaleza, vamos a ver la culpabilidad y vamos a ver los resultados de la naturaleza y la culpabilidad de este hombre. Entonces, desde el versículo 36 al versículo 37, vamos a ver la incredulidad de los hombres ante el Hijo. Del versículo 38 al versículo 40, vamos a ver el anuncio de la incredulidad de los hombres por medio de la palabra de Dios. Y vamos a ver desde el versículo 41 hasta el versículo 46 la incredulidad en sustitución de la gloria de Dios. De eso estaremos tratando, la naturaleza, la culpabilidad y los resultados. El primer punto de este mensaje está basado en los hombres y cómo estos hombres muestran incredulidad ante el Hijo de Dios. Dice el versículo 36, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Jesús había hablado, hermanos. ¿Qué más necesitaban escuchar estos hombres? Si ya Jesús les había dicho todo lo que necesitaban escuchar, sobre todo en los últimos 2 capítulos. Hemos visto cómo Jesús se declara. Él había revelado su identidad. Él les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El ser eterno que reparte el ser a los demás seres. El que es digno de resucitar y tiene todo el poder para resucitar de la muerte, tanto físico como espiritual. Aquel que da la vida a aquellos que vienen a él. Él había orado al Padre para que todos oyeran que en su estado de humillación estaba el propósito de la salvación. Él había honrado la adoración de María y había hablado de su anticipación ante la muerte para ungirle. Él había referido que como la semilla que muere y da mucho fruto, le era necesario morir para salvar a los que el Padre le había dado. Él había confrontado y había animado al mismo tiempo a sus seguidores sobre la negación que demanda seguirle, pero también sobre la honra que el Padre le da a aquellos que le siguen. Él había glorificado al Padre por medio de su profunda agonía y esa disposición de ir al Calvario. Él había declarado su victoria frente al mundo, frente a Satanás y frente a la carne. Él había invitado a los hombres a venir a él porque él es la luz. Y si pudiéramos estar viendo todos estos detalles y indagamos en esto, nos damos cuenta que aquí está el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio mostrándole al hombre la oportunidad de venir a Cristo, el cual moriría por sus pecados. Y los hombres escucharon sus palabras, pero no le oyeron, no le entendieron. Y no solo los hombres muestran incredulidad ante las palabras de Cristo, sino también al ver las señales. El versículo 37 es específico en esto. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Qué señales había hecho Jesús? Nosotros vemos 7 señales en el Evangelio de Juan. Yo creo que a Juan no le hizo falta mostrar más señales que esta, porque aquí se resume todo el poder manifestado de Jesús y el propósito que Dios quiere mostrarle al hombre a través de estas señales. Parece ser que eran las señales más conocidas o más trascendentales de Jesús. Ahora, ¿cuáles fueron estas señales? Primero convierte el agua en vino. Después sana al hijo de un oficial. Después sana al paralítico en el estanque de Betesda. Después alimenta a los 5,000. Después camina sobre las aguas. Después sana a un ciego y después resucita a Lázaro. Todas estas señales están mostrando un propósito. Y yo diría que un propósito triple. Primero, mostrar que Jesús es divino. Cada vez que una señal se realizaba, estaba mostrando que Jesús era divino. Segundo, manifestar la gloria y el propósito del Cristo, del Mesías, de Jesús como Mesías. Y tercero, despertar la fe de todos los que vieran estas señales. Entonces, si estas señales están reflejando
la gloria de la divinidad de Cristo, la gloria de su oficio mesiánico y el impulso que debería generarle a las personas creer en Él. ¿Por qué estos hombres no creen en Él? El resumen del libro de Juan explica esto mismo. Cuando nosotros vamos al capítulo 20, versos 30 y 31, el escritor del Evangelio resume todo el propósito que quiere transmitir a través del libro y a través de las señales que está mostrando. Dice Juan mismo, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, un propósito, para que creáis que Él es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, al Jesús mostrar estas señales, lo que le está diciendo a los hombres, yo soy Dios, yo soy el Cristo y tienes que creer en mí para poder ser salvo. Esas señales decían eso. Pero ¿por qué los hombres no creen en eso? ¿Cómo es posible? Bueno, concentrémonos un momento en lo que está sucediendo. Imagínense a Jesús caminando sobre el mar, sobre el mar. Lleve su mente a ese momento. Imagínense a Jesús sanando un ciego. Imagínense a Jesús convirtiendo el agua en vino. Imagínense a Jesús alimentando a los 5,000. Imagínense a Jesús resucitando a Lázaro. Qué maravillosa gloria la de Jesús. Y los hombres no creyeron en él. La realidad de la naturaleza del hombre es una. Y su naturaleza es una naturaleza incrédula. No hay otra explicación para esto. La explicación que podemos darle a este texto es que el hombre no cree en Jesús porque es incrédulo de profesión, de naturaleza. Nosotros debemos tener bien claro en nuestra mente cuál es la condición a los hombres que Jesús le está hablando. Y es una condición de hombre caído. Estos hombres son hombres caídos, sean de Israel o no. Hombres que nacen en un estado. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre, lo creó bueno. Y lo creó bueno en gran manera dentro de su creación. Pero en el capítulo 3 hay un cambio en la naturaleza de este hombre. El hombre que aparece en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 es un hombre mutable, pero es un hombre que tiene la posibilidad de escoger por el bien o por el mal. Él tiene esa habilidad, ese libre albedrío. Pero una vez que llegamos al capítulo 3, pasan cosas en la vida de este hombre que se va a transmitir desde ese momento a todos los hombres de la tierra, de generación en generación, y solamente puede cambiar esa naturaleza cuando el hombre conoce a Jesús. Quiere decir que los hombres que no sean Adán y Eva en su estado de inocencia, o que no estén en esta tierra, o que no hayan conocido a Jesucristo, todos caen en este rango de incredulidad. Y se lo voy a demostrar de una manera sencilla. Si usted va a Génesis capítulo 3, donde entra el pecado en el mundo, pasan cosas en Adán y Eva que no habían pasado anteriormente y se van reproduciendo a lo largo de toda la escritura en las demás personas. Cuando nosotros vamos al capítulo 3, verso 7, ahí estamos viendo cómo en el capítulo 2, 25, dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban, Adán y su mujer. Pero Adán y su mujer no se avergonzaban de ellos, sino refiriéndose a avergonzarse delante de Dios. Ellos tenían un estado de conciencia en el cual entendían que no estaba mal lo que estaban haciendo. Pero en el capítulo 3, cuando ya pecan, en el versículo 7, ¿qué fue lo que hizo Adán y Eva? Trataron de cubrir su desnudez y se vistieron con hojas de higuera. Entonces estamos viendo cómo cuando entra el pecado, el hombre tiene una conciencia corrompida y le lleva a buscar alternativas para resolver su problema. Pero cuando vamos al versículo 8, vemos que no solamente trata de cubrir su desnudez buscando alternativas, sino que se esconde de Dios. Entonces la naturaleza del hombre es una naturaleza que busca cualquier alternativa ante el pecado, que no es la correcta, pero al mismo tiempo se esconde de Dios, huye de Dios, no va a Dios en arrepentimiento, no va a Dios con una gran fe, no, se esconde. Pero vemos también una incapacidad para el arrepentimiento. ¿Dónde la vemos? Cuando Dios los confronta.
Y empieza uno a echarle la culpa al otro. Adán a la mujer al hombre, el hombre a Dios. Y todo el mundo empieza a culpar al otro. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Acaban de reconocer que ustedes pecaron. No, la mujer que me diste le echa la culpa a Dios, le echa la culpa a la mujer. La mujer, todo el mundo pelotea la pelota. ¿Y dónde cae la culpa? Al final la culpa se la están echando a Dios. Pero vemos aún más. Y es el juicio de Dios destinado a esas personas que pecan. Entonces vemos a Adán y a Eva recibiendo el castigo de Dios por su pecado. ¿Qué le pasó al hombre? Vas a tener que sudar para poder ganar tu pan. Le dice a la mujer, y tú vas a tener dolores preñeces. Y tu deseo será para tu marido. Pero ¿qué le dice a Satanás? Te vas a arrastrar a la serpiente a partir de ahora. Y vemos también una imposibilidad de entrar al lugar de la vida eterna, porque Dios evita que ellos entren a huerto una vez que pecan. Y para colmo, vemos cómo lo que Dios le prometió en el capítulo 2, verso 17, que si comían de la fruta morirían. Vemos cómo a partir de este capítulo, todo lo que aparece en la Biblia es muerte para el hombre. Y el capítulo 5, sobre todo la palabra que más se utiliza, y murió, y murió, y murió. Entonces podemos ver que todos los que nacen en esta condición tienen una naturaleza, hermanos, y la naturaleza no es escoger por el bien o por el mal. No, la naturaleza es escoger exclusivamente por el mal o por un mal mayor. El hombre busca alternativas ante el arrepentimiento y evita ir al lugar correcto, huye de Dios, está incapacitado para arrepentirse, está expuesto ante el juicio de Dios, tiene imposibilidad de la vida eterna y para cómo muere físicamente, espiritualmente y eternamente. La única solución que tenía el hombre en este capítulo se encuentra en Génesis capítulo 3, verso 15, donde Dios le promete que de la simiente de la mujer vendría el libertador. Pero quiero decirle algo, hermano, aún esa promesa es efectiva si el Padre es el que lleva a la gente a creer en Él. Nadie puede venir si el Padre no le trae. Entonces el hombre está incapacitado. Y estos son los mismos hombres que están ante Jesús, viendo señales, viendo prodigios. Él es la simiente de la mujer y no creen en Él. Están incapacitados. Su naturaleza es una naturaleza caída. Por eso, Primera de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El hombre está ciego, tiene una venda en su mente, en su entendimiento. Jeremías capítulo 13, verso 23 dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Es posible que alguien de un color pueda cambiar su color? Bueno, Michael Jackson. Pero lo hizo como una blasfemia ante la naturaleza por la cual fue creado. Y no llegó a la perfección que quería. Al final fue una mala copia. Pero ¿puede un etíope cambiar su color de piel? ¿Puede un leopardo cambiar sus manchas? Dice, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Así de esa misma manera que el hombre no puede cambiar su piel, que el leopardo no puede cambiar sus manchas, el hombre que está habituado a hacer el mal, ¿dejará de hacerlo? Por eso nuestra confesión, en el capítulo 9, verso 3, declara esta naturaleza del hombre y lo dice con estas palabras: el hombre por su caída en un estado de pecado ha perdido completamente toda la capacidad para querer cualquier bien espiritual que le acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. En resumen, hermanos, estos hombres que vienen a Jesús eran hombres incrédulos, hombres que no reconocían al Señor Jesús porque su naturaleza era una naturaleza corrompida, incrédula, ciega y limitada a venir a la luz. Eso es lo que estamos viendo en eso. Pero también estamos viendo cómo Dios anuncia la incredulidad de estos hombres. Antes de que llegara este momento, ya Dios había dicho que estos hombres
iban a negar a Jesús. Y lo vemos a partir de los versículos 38 a 40. Estos hombres se resisten. Y esto es un resultado, hermano, solamente de la palabra del Señor. Dice la Biblia, no creían en él, que no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo les sane. El testimonio del profeta Isaías es citado aquí por Juan a través de dos textos específicos. Uno es Isaías capítulo 53, verso 1, y el otro es Isaías capítulo 6, verso 10. ¿Qué nos enseña la Biblia a través de estos dos textos dentro de su contexto inmediato? Dice Isaías capítulo 53, verso 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Dos preguntas que hace el profeta. El contexto de este versículo dentro del capítulo es que en este capítulo 53 de Isaías, el escritor Isaías está anunciando la venida del siervo sufriente del Señor, el Cristo, que moriría cargando el pecado de su pueblo para traer salvación. Y aquí estamos viendo ahora cómo él está mostrando a un Israel que tiene incredulidad ante este advenimiento. Esto es un anticipo del arrepentimiento y de la vergüenza que sentirá Israel en el momento del Mesías o después del Mesías. ¿Por qué? Porque lo que está mostrando estas dos preguntas es como un lamento que está haciendo ese Israel. Es Israel que después de que vio que mató al Mesías, es como que se está anticipando a algo que pasaría después de lo que pasaría el Mesías. Es como que Israel se está lamentando y está sintiendo la vergüenza de que tuvieron al Mesías delante de ellos, lo vieron, vieron sus milagros, vieron todo lo que hizo y no creyeron en él, lo negaron. Lo paradójico de esta pregunta es que anterior a esta pregunta, en el capítulo anterior de Isaías, se está mostrando que los gentiles reconocen a Mesías. Sin embargo, aquí estamos viendo cómo el Israel que Dios escogió para que el Mesías saliera de ese pueblo, no lo reconoce. Y lo mismo está pasando en el capítulo 6, verso 10 de Isaías, que es la otra parte de la profecía que Jesús está citando. Está citando el Evangelio de Juan. Dice Isaías capítulo 6, verso 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Este texto es aún más fuerte. Porque el contenido que se está mostrando en el capítulo 6 de Isaías, a diferencia del capítulo 53, es que Dios se está mostrando como un Señor santo y está llamando, está limpiando y está enviando al profeta a anunciar juicio y esperanza a un pueblo que está endurecido. Específicamente este versículo 10 y el 9 está hablando del endurecimiento de este pueblo, pero ¿saben por qué? Por parte de Dios. Es Dios quien endurece a este pueblo. Israel muestra su incredulidad y lo muestra al anuncio de la salvación. Y está Dios endureciendo a su pueblo. Los resultados de esta palabra inmutable es que Dios quitará en el tiempo del Mesías la visión, la escucha y los afectos espirituales. Quiere decir que este pueblo de Israel en los tiempos del Mesías sería endurecido por Dios para no poder ver correctamente, para no poder escuchar correctamente y para no poder experimentar en sus sentimientos correctamente la salvación. Esto es un problema mayor. Romanos capítulo 11, versos 7 y 8 nos confirma esto cuando dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Amados hermanos, aquí estamos hablando de que la salvación no es para una nación étnica, es para un pueblo escogido que en el Antiguo Testamento se encontraba en parte dentro de esta nación y en el Nuevo Testamento solamente sobre la iglesia que vemos nosotros. El Israel del Antiguo Testamento no era el pueblo escogido en el sentido
de que todos los pertenecientes a este pueblo étnico eran salvos. Era el pueblo escogido, pero no todos los judíos eran salvos. Si no, preguntémosle a Coré cuando se nos tragó la tierra, y a muchos de ellos. Pero el Israel del nuevo pacto es una iglesia conformada por el pueblo de Dios, pero es solamente por creyentes. Entonces, estamos viendo aquí que esta gente que se está enfrentando a Jesús son personas incrédulas con un corazón y una visión endurecida por parte del mismo Dios. Indudablemente, por estos textos podemos afirmar que es Dios quien endurece a Israel, pero al mismo tiempo, Dios no es culpable. Escucha esto, hermano. Dios endurece a Israel, lo endurece, pero al mismo tiempo no es culpable de su dureza. Un ejemplo sencillo lo encontramos en Romanos capítulo 1. Yo le invito a buscar la palabra del Señor. ¿Cómo está el equilibrio entre lo que Dios hace contra el inconverso y al mismo tiempo la actitud incorrecta que tiene el inconverso? Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 1, en Romanos capítulo 1 se está mostrando el juicio de Dios con el hombre, pero al mismo tiempo es un juicio justo, porque el hombre es culpable. Si nosotros vamos, por ejemplo, al versículo 24 y al versículo 26 y al versículo 28, en el capítulo 1 de Romanos, vemos en el 24 que Dios entregó a inmundicia a los incrédulos. Vemos en el versículo 26 que los entregó a pasiones vergonzosas. Y vemos en el versículo 28 que Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero hay una responsabilidad del hombre, porque antes de que Dios plasmara, por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia, por esto Dios les entregó. Dice anteriormente en un versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Quién detiene con injusticia la verdad? Dios, no, los hombres, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hasta ese momento podemos decir que el hombre es totalmente responsable por su pecado. Y ahora viene, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Fíjense que aquí está describiendo la condición del hombre, la actitud del hombre, la naturaleza del hombre, la culpabilidad del hombre. Para cuando llegue a un versículo 24, dice, por lo cual, por tanto, Dios pone endurecimiento en el corazón del hombre, pero es un endurecimiento basado en la responsabilidad de que el hombre, pudiendo amar a Dios, no le ama. Por supuesto, Dios se anticipa. Dios se anticipa a todo lo que sucede. Y yo no diría que se anticipa solamente, sino que Dios decretó todo el fin del hombre. Hermano, no caigamos en el error de pensar de que Dios sabía de que el hombre iba a hacer algo y por eso hizo. No, hermano, Dios decretó, antes de que todo existiera, ya Dios decretó el fin del hombre. Y los reformados creemos esta doctrina y lo creemos fielmente. Creemos en el decreto inalterable de Dios, pero también en el decreto con una relación en la voluntad de los hombres para escoger por el mal y perderse por su propia voluntad. El decreto de Dios es el acto de Dios, un acto puro en el cual Él determina absolutamente el futuro inalterable, infalible de todo lo que está fuera de Él, todo lo que va a acontecer fuera de Dios. Dios lo decretó desde la eternidad. Este es un acto puro, es un acto eterno, es un acto libre, es un acto inmutable, es un acto universal. Por lo que cuanto Dios decretó va a suceder. Ahora, esto incluye el decreto sobre la vida del hombre. Incluye al hombre en una libertad que es dependiente, pero al mismo tiempo es correspondiente. Y esto es importante, quiero aclarar teológicamente esto, porque el hombre es libre en dependencia al decreto de Dios, pero también es libre en correspondencia a su naturaleza. El hombre actúa dependiente del decreto de Dios. El hombre va a hacer, al final, lo que haga el hombre.
Cuando pasen los años y pasemos la historia, dijo, él hizo esto porque Dios lo había decretado. Esto es decreto de Dios. Lo que él hizo, tiene 50 opciones para actuar y de las 50 tomaste una. Esa que tomaste, tú estabas en el decreto de Dios y era la que tenía que ser. No había otra opción. Pero también el hombre es dependiente a su naturaleza, es correspondiente a su naturaleza. ¿Y qué significa esto? Que el hombre tiene voluntad, que el hombre tiene pensamientos, que el hombre no es un robot. El hombre evalúa la situación, el hombre decide y conforme a su naturaleza toma decisiones. Y hablamos en unos mensajes anteriores qué es lo que significaba la concurrencia. Y era que una misma acción conlleva dos intenciones. Dios lo usa para el bien y el hombre lo usa para el mal. Y estamos viendo desde un plano macro cómo funciona la realidad del hombre y la condición del hombre. Y esto lo que nos está diciendo es que en medio del río que va en destrucción hay una barca flotando y salvando vidas. O que un río que tiene una velocidad le ponen un molino de agua para tomar energía. El molino no es el río, el molino está usando la fluidez del río para dar energía. Y es lo mismo que está pasando aquí. El Señor usa sus planes soberanos para cumplir un propósito mayor, fiel, justo y verdadero, en medio de la maldad y la incredulidad del hombre, que conscientemente, responsablemente, están negando al Mesías. Al hombre no le están poniendo una pistola en la cabeza y diciéndole, tienes que matar al Mesías y va en contra de su voluntad. No, totalmente, abiertamente, los hombres están negando a Jesús. ¿Está dentro del decreto de Dios? Por supuesto. ¿Pero está dentro de la responsabilidad del hombre? Por supuesto. Así que no somos inocentes. Somos culpables si hemos negado al Mesías. Y al final de los tiempos el Señor te dirá, estaba escrito. Tenía que suceder. El hombre no es inocente, hermano. El hombre es culpable. Y si somos culpables por nuestra condición caída, ¿cuánto más por rechazar al dador de la vida? Hermano, piensen esto. Usted y yo nacemos en una condición. La condición después de que Adán peca. Nos separamos de Dios, no nos arrepentimos, todo lo que les dije anteriormente. Ya usted por eso es culpable, es condenado y es enviado al infierno. Por eso usted. Imagínese si encima de eso, usted, teniendo al Mesías delante de usted, lo niega, no cree en él y no ve la oportunidad que Dios le está dando para salvarse. ¿Cuánta mayor condenación? ¿Sabe qué cosa es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es la incredulidad voluntaria después de haber escuchado el mensaje de salvación. Una persona que no se le ha predicado el Evangelio, no podemos decir que blasfemó contra el Espíritu Santo. Pero una persona que escuchó el mensaje del Evangelio como los fariseos y el Espíritu Santo obrando en la predicación de esa palabra y no creen en Mesías conscientemente, voluntariamente, está blasfemando contra el Espíritu Santo y se va a morir pecando, se va a morir negando a Cristo y se va a morir en la perdición. Dice que importante es el mensaje del Evangelio para salvar al hombre o para condenar al hombre. Por supuesto, no vino para condenar, vino para salvar, pero el hombre se condena a sí mismo al rechazar el mensaje del Evangelio. No somos inocentes a nuestros deseos contrarios a Cristo. Si no nos arrepentimos, si no tenemos fe, si no aceptamos el sacrificio, si nuestros pecados son nuestros amos y nuestros señores, no somos inocentes, somos conscientes. Y se lo demuestro porque es verdad que el hombre no puede dejar de pecar absolutamente, pero hay momentos que el hombre puede dejar de abstenerse a ciertos pecados. Entonces no eres esclavo por decreto, pero por voluntad propia lo estás haciendo. Porque te pueden limitar de robar porque te van a coger preso. Pero ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu naturaleza? En el fondo, tu condición es una condición caída. Eres esclavo del pecado, pero eres consciente de que lo quieres hacer. Lo quieres hacer. No vas obligado si eres un pecador. ¿Y qué espera un culpable ante un juez justo? Estamos adaptados a escuchar cuentos de jueces que toleraron ciertos ladrones o ciertos bandoleros, de personas que se ríen ante la justicia humana. Pero ¿quién se puede justificar delante de un juez justo que conoce nuestro corazón, que conoce nuestros pensamientos y que sabe todo lo que hay en nuestras almas?
Por eso el hombre es culpable. Porque de Dios nadie se esconde, hermano. Y Dios es justo y condenará al pecador. Y si estamos en ese punto en el cual Cristo no mueve nuestra esencia, estamos en una cuerda floja, como si estuviéramos arriba de un volcán, con una cuerda que cada día se le van partiendo los hilitos. ¿Y qué tiempo nos queda para darnos cuenta de que estamos a punto de caer en el fuego, a punto de caer en el infierno? Quien no ama a Cristo, hermano, no tiene salvación. Y lo que está pasando con estos hombres es puramente la culpabilidad responsable de lo que ellos quieren hacer: negar a Cristo, matar a Cristo, aborrecer a Cristo desde lo profundo de su alma, conscientemente. Y estamos viendo ahora en una tercera verdad del texto cómo estos hombres en su incredulidad no hacen otra cosa que no sea sustituir la gloria de Dios por amor a la gloria de los hombres. Cambiaron a Cristo por los hombres, cambiaron a Dios por los hombres. Isaías en el texto dice en el verso 41 que Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Miren qué lindo, Isaías está hablando del Mesías. Y está mostrando la incredulidad de los hombres ante las visiones que tiene del Mesías. Y en el momento que Isaías está viendo la gloria de Dios, está reconociendo al Mesías. Qué importante es poder entender que hay una relación total entre la gloria de Dios y un reconocimiento verdadero de quién es el Mesías. Esta experiencia Isaías la tiene en el capítulo 6, versos del 1 al 5. ¿Y saben qué es lo que está viendo Isaías? Cuando ve, voy a leérselo. Isaías capítulo 6, verso del 1 al 5. Miren qué gloriosa la visión de Isaías. Dice Isaías 6, verso del 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Saben quién es el que está viendo Isaías en ese momento? Al Hijo de Dios exaltado. Hermanos, Isaías está viendo una revelación de la gloria de Cristo antes, del Hijo de Dios, antes de venir a la tierra. Qué maravillosa visión la de Isaías. Poder ver al Hijo exaltado antes de venir a su momento de humillación. Por supuesto que es congruente pensar que lo que Isaías está revelando después de esto es toda la visión del Mesías y todo lo que dice su libro, que lo consideran el Evangelio del Antiguo Testamento. Porque habla de Jesús, habla del Mesías, habla del Hijo de Dios. Y está mostrándonos el camino y nos está diciendo que hay una necesidad urgente a cada uno de los pecadores de arrepentirnos y reconocer que Jesús es el Mesías. Para Isaías, este Mesías sería el hijo de una virgen, nacido para gobernar, quien es además Dios con nosotros y Rey lleno del Espíritu. Para Isaías, este Mesías también sería el predicador de las buenas noticias de salvación, quien es ungido por el Espíritu. Para Isaías, este Mesías sería mediador entre Dios y los hombres por medio de su sufrimiento y su muerte. Y si algo debemos resaltar aquí, es que Isaías, en el momento que ve la gloria de Dios, reconoce al Hijo de Dios en medio de su visión y en medio de su profecía. Pero estos hombres que están ante Jesús no pueden ver la gloria de Dios, porque están viendo la gloria de los hombres por encima de ellos mismos. A diferencia de Isaías, estos hombres están cambiando la gloria de Dios, por eso no pueden ver a Cristo, hermano.
Los versículos 42 y 43 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La influencia de los fariseos era fuerte. Era fuerte al punto de que cuando se le aparece José de Arimatea y Nicodemo, vienen escondidos ante Jesús. Fíjense qué importancia, y eran dos líderes religiosos del momento. Eran esos gobernantes. Por supuesto, después cuando a Cristo lo matan, ellos salen públicamente y se van exponiendo a lo largo del Evangelio y a lo largo de la historia. Pero en ese momento muchos hombres temían. El temor y el orgullo les llenaba el corazón. Y lo que hacía de ellos era solamente mostrar una realidad, que eran creyentes superficiales y por ende incrédulos ante el Hijo de Dios. Quien pretenda ser salvo tendrá que enfrentar el temor a la opinión, al desprecio de los hombres. Si nosotros no entendemos que Cristo es primero, nosotros no podemos entender que la salvación depende de Él. Porque nos va a atemorizar más lo que creen los hombres, más lo que hagan los hombres. Y cuando venga la prueba, ¿qué haremos? Quien pretenda ser salvo tendrá que deponer su orgullo, deponer la importancia del prestigio que pueda ganar por seguir a Jesús, hermano. Y eso es lo que nos está diciendo el texto. Mucha gente siguieron su orgullo, prefirieron el prestigio de los hombres, prefirieron ceder al medio. Y tristemente, estos son los resultados de aquellos incrédulos que no creen en el Mesías. Y esto me trae recuerdo del primer cristiano con el que estudié. Un muchacho, cuando llego a la escuela, yo me convierto. Yo vengo de un medio no disfuncional, pero sí polémico. Mi padre era alcohólico y yo venía de un estado de rebeldía muy fuerte, muy fuerte. Yo era joven, era adolescente cuando me convertí. Y cuando llego a la escuela, me encuentro que en la escuela había un cristiano, el único cristiano. Y qué alegría para mí, un cristiano y no había más cristianos. Y empiezo a acercarme a muchachos para cómo vivíamos cerca y empezábamos a tratar. ¿Saben qué es lo triste de esto? Que como el cristianismo conlleva persecución, llegaron las persecuciones. Y en cuanto empezamos a avanzar un poco en el tiempo en nuestra escuela, las personas empezaron a burlarse de nosotros. Empezaron a reírse de nosotros. ¿Y saben qué pasó con mi amigo Habichuela? Dejó la fe. ¿Y saben por qué dejó la fe? Por temor a los hombres. Por temor a lo que dirían los hombres. Por presión de los maestros que nos persiguieron por ser cristianos y nos amenazaron. Y lo más triste es que han pasado, no sé si 20 años, 25 años, no recuerdo. No sé dónde está hoy. Y su vida fue de mal en peor. Porque cambió a Jesús por la opinión de los hombres. Cambió a Jesús por la gloria de los hombres. Y al final esos hombres se burlaron de él. Lo rechazaron, lo desprestigiaron en su momento. Y lo que hacían era usarlo como uno más. Y cambió a Cristo por la opinión de los hombres. Hoy tenemos presión. Y hoy no son los fariseos los que están alrededor de nosotros. Son las personas populares, son las personas intelectuales, son personas de autoridad que tienen una fe fingida o una fe ficticia o una fe equivocada y creemos en lo que dicen y nos adaptamos a lo que dicen y nos importa más lo que dice el medio social que lo que dice el mismo Cristo. Y creemos más en una profecía de un hombre que en lo que dice la Escritura. Y creemos más en la interpretación humana que lo que dice la Escritura. Y nos dejamos llevar más por lo que creen los hombres que por lo que dice Jesús, hermano. Y estos hombres, ¿qué perdían? El privilegio. Al no estar en una sinagoga y expulsarlos de una sinagoga, perdían autoridad, perdían prestigio. Pero ¿qué tendremos que perder nosotros por Jesús? ¿Cuánto nos cuesta el evangelio? Y tenemos un grupo social, todos tenemos un grupo social, de una manera o de otra, en el trabajo, en la escuela, la familia, etcétera, etcétera. En las redes. ¿Cuánto afecta ese grupo nuestra fe verdadera? ¿Cuánto estamos dispuestos a abandonar
si es posible. Y recuerdo que yo me convertí en un momento difícil. Era un adolescente, tenía 13 o 14 años. Muy difícil porque era el contexto familiar. Era una escuela interna donde toda la semana tenía que estar con 400 y pico de jóvenes, todos pecadores, todos incitándote al mal. Y llegó un momento que mis amigos no entendían lo que estaba pasando y me costó, hermano. ¿Saben qué hacían mis amigos? A mí me gustaba fajarme porque venía de un contexto de rebeldía y cuando conozco al Señor decidí no hacerlo. ¿Saben qué hacían? Me provocaban todos los días para que yo me fajara. ¿Y saben qué tuvo que hacer en un momento de mi vida? Decir, hasta aquí, no puedo ser tu amigo. ¿Y saben que tendremos que perder por el Evangelio? ¿Saben que a veces tendremos que andar como llaneros solitarios en este mundo? ¿Saben que a veces la misma gente que nos rechaza, algún día quizás vengan? Pero, hermano, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser firmes con la verdad del Evangelio, porque el Evangelio cuesta, hermano. Estos hombres amaron más la gloria de los hombres. ¿Y qué le pudo dar la gloria de los hombres? ¿Qué le dio la gloria de los hombres? La pregunta que nos deberíamos hacer hoy, ¿estoy amando la gloria de los hombres más que la gloria de Dios? Y si estoy amando más la gloria de Dios que la de los hombres, ¿cómo evalúo mi creencia? ¿Cómo evalúo mis palabras? ¿Cómo evalúo mis acciones? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo trato a los hermanos? ¿Cómo me abstengo ante el pecado? ¿Cómo conservo y cómo veo el robo, o veo la estafa, o veo la mentira, o veo la fornicación, o veo el adulterio? ¿Cómo veo el pecado? De la misma manera que esos hombres que niegan a Jesús, o como un regenerado que tiene temor de Dios y que ama a Dios y sabe que el pecado le aborrece. Amados hermanos, Jesús vino a este mundo. Vino a este mundo a salvarlo. Y en el mensaje de la semana pasada habíamos hablado de que sea Dios la gloria. El Hijo dándole la gloria al Padre. El Padre dándole la gloria al Hijo. Y nosotros, ¿a quién le damos la gloria? Porque en este texto hay hombres que cambiaron la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Y el llamado en esta mañana es a entender de quién es la gloria y a quién le estamos dando la gloria. Y hoy es un mensaje y una oportunidad para que nosotros entendamos que si hasta hoy estamos pecando, que si hasta hoy hemos dejado a Cristo, que si hasta hoy es indiferente la persona de Cristo, tomemos la decisión de una vez y para siempre. Y le digamos a Cristo, tú eres mi Señor. Tú moriste por mis pecados. Tú eres mi Salvador y no quiero ser el mismo. La naturaleza de estos hombres es caída, es culpable y sus resultados son obvios. Niegan a Dios, niegan su gloria. Tenemos que disponernos, tenemos que ser responsables y tenemos que ser parciales ante la gloria de Dios. Y quiero terminar con una oración. Y terminando este mensaje, no hay cosa más gratificante para un hijo de Dios que en un contexto donde la palabra de Dios ha sido predicada, o donde ha sido confrontado, o donde ha sido animado, pueda orar al Señor en devoción. Nuestra respuesta a la palabra de Dios debe ser sincera, clara. Entonces les quiero leer una oración. Este libro se llama El Valle de la Visión, se lo recomiendo. Otro libro de la biblioteca que les recomiendo son oraciones bíblicas por personas que han tenido impacto con Dios en un conocimiento verdadero y en una experiencia verdadera. Y este libro tiene una oración que se llama La Unión con Cristo. A lo mejor no se la lea completa, pero alguna parte sí le voy a leer. Dice esta oración: oh Padre, tú creaste al hombre para tu gloria. Y cuando no es instrumento para esa gloria, se convierte en algo desdeñable. No hay mayor pecado que la incredulidad, puesto que si la unión con Cristo es el bien supremo, la incredulidad es el pecado supremo, como oponerse a tu mandato. Observo que con independencia de cuál sea mi pecado, ninguno puede compararse a la separación de Cristo por incredulidad. Señor, guárdame de cometer el mayor de los pecados al apartarme de Él, porque en esta vida jamás podré obedecer a Cristo perfectamente y aferrarme a Él. Cuando me privas de mis bendiciones exteriores, lo haces por el pecado,
por no reconocer que lo único que poseo procede de ti, por no servirte con lo que tengo, por confiarme y endurecerme. Las bendiciones legítimas son los ídolos ocultos y lo más pernicioso, el mayor prejuicio consiste en tener y el mayor bien reside en la privación. Prívame de las bendiciones por amor, para que pueda glorificarte más. Elimina lo que alimenta mi pecado y podré valorar la obtención de una pequeña santidad como compensación de todas mis pérdidas. Cuanto más te amo con un amor verdaderamente bondadoso, más deseo amarte y más desdichado me siento por mi falta de amor. Cuanto más hambre y sed tengo de ti, más desfallezco y fracaso en tu boca. Cuanto más quebranto mi corazón, cuanto más quebrantado está mi corazón por el pecado, más oro por un quebranto mayor. Mi gran mal es olvidar los pecados de mi juventud. Es más, los pecados del día anterior los olvidé al día siguiente. Protégeme de todo aquello que se convierta en incredulidad o que carece de un sentido de unión con Cristo. Amados hermanos, Jesús es todo. La vida es corta. Nuestras vidas son neblinas sobre esta tierra. Pero ¿qué es Cristo para ti? Yo no vengo con una promesa de vida eterna, que ya la tenemos. Vengo con una promesa de uno que murió por los pecados de su pueblo y que está llamando a su pueblo para darle vida. La vida que necesita. La única vida posible que se le puede dar al hombre es la vida que Jesús da. Y en este día quizás ustedes son cristianos y ojalá lo fuéramos todos. Pero aún siendo cristianos tenemos momentos de debilidad en los cuales en nuestra incredulidad y en nuestra flaqueza fallamos, pecamos, dejamos a Cristo a un lado, lo dejamos en un rincón de nuestra casa y nos acostamos de él una vez a la semana cuando llegamos al culto. Y muchas veces ni leemos la Biblia, ni oramos, ni buscamos a Dios, ni buscamos a un cristiano que nos anime o que nos confronte. Y muchas veces vivimos la vida, hermano, como si no lo fuéramos. Y eso es lo preocupante. Porque de nada nos sirve dar una profesión aquí un domingo en la mañana si la semana entera estamos sin Dios. El domingo es la cumbre de nuestra relación semanal. Y hoy Dios nos está llamando por medio de su palabra a entender que la incredulidad en el Mesías implica cambiar la gloria de Dios. Y si nosotros queremos darle la gloria de Dios, vengamos a Cristo absolutamente, completamente, enteramente, porque Cristo lo llena todo en todo. Él nos está llamando en esta mañana a restaurar nuestra condición espiritual. Nos está llamando, si somos pecadores y no le hemos conocido, a conocerle, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero si somos creyentes, a restaurar nuestra condición, venir a Él en fe, en arrepentimiento, en adoración una vez más, porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el único Dios verdadero que nosotros debemos adorar. Oremos al Señor. Padre, Cristo es suficiente y no necesitamos nada más en esta vida. Podemos morir ahora mismo, desaparecernos de esta tierra, pero que no nos falte Cristo, Señor. Revélanos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra mente, y permite que la palabra predicada y la palabra leída y escuchada en este día pueda llegar a las fibras más ocultas de nuestro ser y despertarnos de nuestra tibieza espiritual, Señor, y poder levantarnos de nuestros asientos, salir de este lugar, proclamar a Cristo, levantar su nombre, restaurar nuestra condición, pedir perdón si estamos en deuda con alguien o arrepentirnos de nuestros pecados y abandonar el pecado, porque Cristo nos ha llamado. Su llamado es tan poderoso, es tan omnipotente, que nadie puede resistir su voz perfecta por medio de su Espíritu. Señor, te agradecemos, te exaltamos y celebramos la coronación de nuestro Rey, el cual murió por nuestros pecados para que nosotros podamos vivir para su gloria y su santidad. En el nombre de Jesús. Amén.